aquel que tenga Biblia me acompañe a la historia de Jonás, hermanos. Vamos a ver esta gran historia de cómo el Señor nos va a hablar por su palabra. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Quiero, hermanos, poneros en contexto, es decir, qué es lo que pensaba Jonás para que tomaría esta decisión, ¿vale? Antes de entrar en el mensaje. Los israelitas, Jonás era israelita, era hebreo. Los hebreos y los ninivitas, los de Nínive, eran enemigos. De tal manera, hermanos, voy a leer algún verso del capítulo 4, que es el final, donde dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, Jonás rogaba a Dios para que no le mandaría a Nínive a predicar, porque si Jonás iba a profetizar y a predicar, él sabía que Dios les iba a perdonar. Y los de Nínive y los de Israel eran enemigos, hermanos. A lo largo del tiempo, generaciones enteras se mataban, y había personas que morían de los hebreos y morían de los ninivitas, y eran enemigos, hermanos. Por eso Jonás, siendo enemigo de los ninivitas, no quería que Dios les perdonaría para que serían salvos, y para que esa ciudad pecadora en contra de Israel sería prosperada y bendecida. Entonces, hermanos, entramos ahora en el pasaje. El Señor se le revela a Jonás. Jonás era un profeta. Dios siempre hablaba, ya lo dice la palabra en Hebreos, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. A lo largo de cada dispensación y a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios ha hablado a hombres, a profetas, a jueces, a reyes, y en este caso Jonás era un profeta. Lo más normal es que cuando un profeta recibía una palabra de Dios era, por lo menos, que meditaría; 2, que guardaría silencio hasta que Dios le indicaría; y 3, que directamente iría a proclamarla y a profetizarla al pueblo. Pero ante esta decisión, hermanos, vemos una clara forma de que Jonás fue distinto a los demás, porque su decisión cambió todo. El Señor le habla, y ¿qué decide él? Huir de la presencia de Dios. En verdad no puede huir de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Este verso está diciendo que él huyó del trato de Dios. Más o menos eso es lo que se puede identificar. Jonás huye del trato de Dios, no quiere hacer eso. Miren, hermanos, ¿y saben lo que hace Jonás? Desciende a Jope. Porque el primer punto, hermanos, es: antes del descenso hay una decisión. Quiero hablaros, hermanos, en esta tarde sobre el descenso espiritual. Antes de descender espiritualmente, hay una decisión que marca un antes y un después, que abre una apertura, que abre una puerta hacia el descenso o hacia mantenerte como profeta. Pero Jonás quiso dejar de ser en ese instante profeta, por lo que el Señor lo había enviado. Miren, hermanos, he apuntado los nombres de algunas de las cosas que son protagonistas en esta historia de Jonás. Jonás significa, hermanos, paloma. Y ustedes saben, hermanos, que la forma que tenían los personajes de hace muchos años no tenían la tecnología que tenemos ahora. Para enviar un mensaje de un sitio a otro utilizaban palomas mensajeras. Jonás, hermanos, era una paloma mensajera de Dios, que Dios le daba un mensaje y él la proclamaba. Pero él, hermanos, no decidió ir a Nínive. ¿Sabes dónde descendió? A Jope. ¿Sabes lo que significa Jope? Belleza. ¿Sabes, hermanos, cuando estuvo en Jope, que significa belleza, el atractivo del mundo, de tomar tu propia decisión para ir a la belleza del mundo? ¿Sabes a dónde cogió el pasaje? Para irse a Tarsis. ¿Sabe lo que significa Tarsis? Fundición. Fundición es sinónimo del fundido del fuego, que se funde hierro con hierro, porque cuando Jonás la paloma decidió
descender a la belleza, al atractivo del mundo, se fundió con Tarsis. Entró en una fusión, se fundió, hermanos, hierro con hierro, se fundió. Su decisión lo llevó, hermanos, a Tarsis. Su decisión lo llevó a la rebeldía. ¿Saben por qué? Porque no quería ir a Nínive. ¿Sabe lo que significa Nínive? Ciudad grande sobremanera de 3 días de camino. Nínive, hermanos, Jonás sabía que Nínive era un camino largo. Jonás sabía que Nínive era un camino difícil. Era un camino de perdón. Era un camino de tener en su corazón paz para los ninivitas que habían matado a tantos familiares de sus antepasados. Esa rebeldía que tenía Jonás tenía que quitarse, ese camino largo tenía que quitarse, pero como él no quería caminar ese camino de 3 días, ese camino del perdón, ese camino de la paz, él decidió descender a la belleza y el atractivo de Jope, que representa el simbolismo del mundo, y se fundió con Tarsis, que representa la rebeldía, y decidió surcar el mar hacia Tarsis, fundido al pecado, a la belleza y a la rebeldía, y a su propia decisión. Porque, hermanos, antes de un descenso hay una decisión, y Jonás decidió ser una paloma que volaba hacia Tarsis, no volar hacia Nínive, no volar hacia lo que Dios le indicaba. Cuando el Señor demanda algo y te dice: Jonás, ve a Nínive y perdona. Jonás, suelta este pecado. Jonás, no pases tiempo entretenido. Jonás, ponte a orar. Jonás, ponte a leer. Es entonces cuando yo y usted decidimos o volar hacia Tarsis, fundirme en la belleza y el atractivo del pecado, o volar hacia Nínive y caminar ese camino angosto. Porque, hermanos, tengo que decirte que el descenso trae consecuencias. El hombre que le restauró el samaritano, antes de restaurar el samaritano, ¿sabe lo que sucedió? Dice la Biblia que había un hombre en Jerusalén y descendió de Jerusalén, y entonces los ladrones le golpearon. Cuando descendió de Jerusalén, es entonces cuando los ladrones le golpearon. Sí, hermanos, los descensos tienen consecuencias. Si tú has decidido por la comodidad, por la debilidad, por la dejadez o por lo que sea descender, quiero avisarte que tiene consecuencias. Sí, hermano, todos los descensos tienen consecuencias negativas, nunca positivas. Quizás cuando salgas de ese descenso aprenderás cosas, pero dentro del trato de ese descenso, queriendo huir del trato de Dios, queriendo huir de la demanda de Dios, te lo garantizo y te lo aseguro, tendrás consecuencias negativas. La Biblia dice, hermanos, seguimos más adelante, vamos a entrar, hermanos, en el punto 2, que es las consecuencias que tiene el descenso. Las consecuencias que tiene el querer descender espiritualmente. Primero es, pierdes la sensibilidad espiritual. Leemos, hermanos, en Jonás capítulo 1, versículo 4 al 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había quedado dormido. Hermanos, qué paradoja. El profeta huye, hermanos, hacia Tarsis para no recibir el trato de Dios. Y Dios, viendo que su profeta era rebelde, Dios levanta una tormenta. No una cualquier tormenta, sino que los marineros creían que la nave, el barco, se iba a partir. Los marineros estaban acostumbrados, hermanos, a las tormentas y a las dificultades del mar, a los oleajes. Pero sin embargo, temían por su vida, clamando a su Dios. Sin embargo, hermanos, Jonás dormía. Porque Dios levantó una tormenta para que se arrepentiría, pero él estaba durmiendo. Dios levantó una tormenta para despertar a Jonás. Atención, pero despertaron los demás y él no. Y es que cuando has perdido la sensibilidad del espíritu, todos se darán cuenta en que estás descendiendo menos tú. ¿Saben por qué? Porque crees que por conectarte al sello de vez en cuando estás despierto espiritualmente, pero en realidad duerme tu espiritualidad, duerme
tus ratos con Dios, duerme tu lectura bíblica, duerme tu amor por Cristo, duerme tu tiempo con el Señor en la intimidad, duerme tu adoración, quizás te conectes al cello, que asistas a los cultos y que reciba la llamada del pastor Pérez y digas sí, muy bien, pero interiormente el Jonás está dormido, porque tengo que decirte, hermanos, que lo que primero se pierde es la sensibilidad, de tal manera que Dios levantó una gran tormenta para despertarle, para que se arrepentiría, y él estaba dormido. Primero de Corintios 2, 14 al 15, hablando del hombre natural, pero quiero aplicarlo para nosotros. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El carnal, hermanos, el Jonás que se ha echado al barco a dormir, no discierne el trato de Dios, porque está sensibilizalmente, está dormido, está, hermanos, frío, está alejado, y Dios está levantando una tormenta, Dios está levantando un trato, Dios te quiere bendecir, pero tú no te das de cuenta ni tan siquiera de ese trato. De esa misma manera, hermanos, se encontraba Jacob. Jacob, hermanos, en Génesis 28 está en Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Se acuesta sobre una piedra y tiene un sueño, y el sueño es este, hermanos. El sueño es una escalera entre la tierra y el cielo. A lo alto está el Señor, y en la escalera sube y baja ángeles. Y ahora, hermanos, se despierta Jacob y dice: ¿cuán terrible es este lugar? Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Jacob, hermanos, estaba en un lugar de revelación y en un lugar donde se manifestó lo celestial. Sin embargo, no se dio de cuenta, porque era insensible, porque había perdido la sensibilidad, había perdido la capacidad de degustar el sabor del trato de Dios. Allí estaban los discípulos en la Santa Cena, escuchando una nueva enseñanza, recibiendo un nuevo pacto, disfrutando de un ambiente de gracia y aprendiendo del mejor maestro. Sin embargo, todos decían, cuando escuchó que alguien le iba a traicionar, todos decían: yo no soy el traidor, yo no soy el traidor. Pero sin embargo había uno que sabía escuchar, había uno que sí sabía diferenciar y discernir. Ese era Juan. Mientras todos se autodefendían diciendo: yo no soy el traidor, Juan escuchaba y aprendía acerca del corazón de Jesús, escuchando sus latidos, escuchando cómo palpita el corazón ensangrentado de la roca de Israel. Por eso, hay un verso de la palabra que dice: tú que duermes, despierta, porque la luz de Cristo ha llegado sobre ti. Primera consecuencia: cuando uno desciende, pierde la sensibilidad. Segunda consecuencia: cuando uno desciende, pierdes el alimento espiritual, pierdes fruto, pierdes carácter, pierdes calidad en Cristo. Leemos Jonás 1:5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y atención, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Porque la consecuencia, hermanos, de que el Jonás insensible esté dormido, es que los de la embarcación perdieron el alimento creyendo que era por ellos la culpa. Porque cuando tu Jonás duerme, cuando estás insensible, pierdes tu trato con Dios interiormente. Pero lo segundo que ocurre es que pierdes, hermanos, tu trato con Dios exteriormente, tu fruto, tu calidad, tu buena obra. ¿Saben por qué, hermanos, digo esto? Porque si un árbol pierde la vida, perderá el fruto. Si un árbol tiene vida, tendrá fruto. Sí, hermanos. Sin embargo, hermanos, vemos que cuando Sansón, hermanos, perdió la sensibilidad espiritual de tal manera que Dios había apartado de él y él no lo sabía, lo perdió todo. Y teniendo que ser el juez de Israel, fue el juguete de los filisteos. Mirad, hermanos, qué comparación de juez de Israel
a juguete de los filisteos que servía para entretenerle. ¿Y saben por qué fue? Porque perdió la sensibilidad espiritual. Y a perder la sensibilidad espiritual perdió lo que él era, ser juez. Perdió el carácter que él tenía. Perdió la administración que él tenía. Porque lo que primero, hermanos, ocurre cuando uno pierde la sensibilidad es que pierdes el fruto, pierdes el carácter cristiano, pierdes la templanza, pierdes la paz, pierdes el amor, pierdes el gozo. Y esas consecuencias, hermanos, se van materializando poco a poco exteriormente. Y los demás también se dan de cuenta, y tú también, hermanos. Pero en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice la palabra: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, tenemos que ser sensibles para el Señor e insensibles para el pecado. No podemos darle margen, no le podemos dar raya, no le podemos dar, hermanos, ni agua, no le podemos dar, hermanos, ni una pezuña, no le podemos dar ni un paso, no le podemos dar ni una puerta abierta. Tenemos que ser sensibles al trato del Espíritu Santo para que Él se nos haga tomar buenas decisiones y nuestro fruto crezca para Cristo, nuestro fruto crezca para la gloria de Dios y para la obra en el nombre de Cristo Jesús. Tercer punto, este me lo quiero saltar rápido. Cuando pierdes la sensibilidad, pierdes el fruto, y cuando pierdes el fruto, perjudicas a tu embarcación. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Jonás, al ser insensible, hizo que la tripulación perdería los alimentos y que estuvieran a punto de morir. Porque, hermanos, no nos podemos permitir descender. ¿Saben por qué? Porque tu embarcación corre peligro. Si estás descendiendo, tu iglesia, tu hogar, tu vida, tu matrimonio, todo lo que eres tú y lo que eres los demás, lo estás desprotegiendo, lo estás poniendo a la intemperie. Por eso, sé listo, sé inteligente. Antes de descender, decide seguir a Cristo, decide ir hacia Nínive. Y después, hermanos, de hablar que antes de un descenso hay una decisión y las consecuencias que tiene estar, hermanos, en ese descenso, quiero darte la solución para dejar de descender. ¿Y saben cuál es? La solución para dejar de descender es doblegarse ante Dios. Tú date de cuenta que cuando te doblegas, estás descendiendo, ¿verdad? Porque cuando tú doblegas tu rostro a tierra, en vez de estar en pie, estás doblegado. Entonces, para dejar de descender espiritualmente, tienes que descender en Dios, doblegarte ante Dios. ¿Saben, hermano, lo que sucedió cuando Jonás dijo que la tormenta era por él? Le dijo: echadme al mar. Y cuando fue echado al mar, Dios tenía preparado un pez. Sí, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, la actitud que tuvo Jonás dentro del pez. Lo vamos a ver, hermanos. Dice la palabra, Jonás capítulo 2, versículo 1 hacia adelante. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oístes. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. ¿Os habéis dado de cuenta, hermanos? Antes había descendido a Jope, pero ahora el descenso era todavía mucho más fuerte. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta en ti, en tu santo templo. ¿Os habéis dado de cuenta, hermanos? El descenso de Jonás, hermanos, no fue cualquier cosa. El descenso de Jonás ahora estar dentro de un pez, y dentro de ese pez descendió hasta lo profundo, hermano, de los mares. No había más descenso, pero ante ese descenso Jonás decidió orar. Y tengo que dar aquí, hermanos, una aplicación, que esto me llena de gozo, esto me llena de alegría. Dentro de un pez no hay oxígeno.
Hay una presión de profundidad que podría matarte y encima tenía 3 días sin comer, pero Dios lo mantuvo con vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jonás se arrepintió, se inició el milagro. Que Jonás estaría 3 días dentro del pez, eso, hermanos, era un milagro. Porque cuando Jonás se arrepintió, comenzó el milagro. Y ahí tengo una palabra de fe para ti. Puede que estés dentro del horno de fuego, pero si no te doblegas, es Jesús quien te saca. Puede que estés entre los leones, pero si te doblegas ante el Señor, saldrás ileso. Puede que estés dentro de la cárcel de más adentro, en un descenso profundo, pero si adoras, vendrá un temblor que las cadenas se romperán. Atención, si te arrepientes, obrará el milagro y saldrás del pez. Y tú me puedes decir a mí, Benjamín, es que tú no conoces mi descenso. Yo antes oraba, yo antes buscaba, yo antes clamaba, yo antes rogaba, yo antes era uno de los que se conectaban al sello, yo antes era uno de los que vivía para el Señor, pero ahora mi descenso, Benjamín, es un descenso total y absoluto. Pues tengo, hermano, un mensaje de parte de Dios para ti. No eres el primero que ha descendido. Muchos han descendido como tú. Salmo 69, 14 al 17 dice la palabra: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondes de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Salmo 41:3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mí cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hoy tengo un mensaje de fe para ti. Jonás, que me escuchas, que has descendido hasta lo profundo del pez, hasta lo profundo de los mares, que el alga la tienes enredada, que tienes tu alma abatida por el descenso espiritual que tienes. Hoy tengo un mensaje para ti. Dile a tu Dios: me arrepiento, empiezo de nuevo. Señor, hoy hago un antes y un después. No quiero descender, quiero ascender. Quiero subir, quiero elevarme, quiero levantarme, quiero alzar vuelo, quiero ser una paloma que vuela hacia tu voluntad. Oh, venire, bellaga, vasalla, boa. Oh, respóndeme, dile el Señor. Te adora mi alma, Espíritu de Dios. Y tú me puedes decir: Benjamín, es que estoy todavía peor que Jonás. Te presento otro caso más crítico. Lázaro, estando 4 días muerto, por la voz autoritativa, por la voz de la palabra de Cristo, fue resucitado. Hoy Dios suelta una palabra de resurrección para aquellos que están dentro de esa sepultura, para aquellos que están dentro de ese pez, que han descendido, que no perciben, que están insensibles, que están perdiendo fruto, que están poniendo en peligro la embarcación de su vida. Hoy tengo una palabra de fe, un rémar del cielo, una bocanada de aire fresco para tu vida. Hoy Dios sopla aliento vivo de lo alto para decirte: tengo palabra de Dios para ti, y es esta: Dios lo puede hacer. Arrepiéntete, asciende. Dice la palabra del Señor que Él nos levantará vuelo como de águila. Tú no has nacido para estar postrado. Oh, tú has nacido para elevar tu vuelo como el águila. Di no a esta etapa, di no a estos meses, di no a estas circunstancias. Y eleva tu mirada a Cristo en el poder de Dios. O venire bacana saya, o venir besoa. Poder de Dios en Cristo. Y ahora dice la palabra que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, levántate, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás
y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Hoy tengo un mensaje para ti. Jonás, hermanos, pudo hacer el viaje en barco, pero por decidir descender, perdió la sensibilidad espiritual, perdió el fruto, puso en peligro a los demás y puso en peligro su vida, pero todo cuando se arrepintió. Por eso hoy tengo este mensaje para ti. Paloma que me escuchas, Jonás que me escuchas, vuelve a Nínive, levanta tu mirada, levanta tu vuelo, cumple tu comisión, cumple su voluntad. Este es el mensaje conciso, directo. Senore canibre saya soa, poder de Dios en Cristo. Ahora recibe fuertes nuevas, eleva tu mirada en Cristo ahora. Y el que pone una sonrisa cuando la vida te llene. Tú que dices que no puedes, Dios te dice: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Oh, tú no puedes, pero Él sí puede. Levántate en Cristo, levántate en Cristo. Sal del descenso, vuelve a la oración, vuelve a la lectura, vuelve a las rodillas, vuelve a la intimidad, vuelve a la pasión, vuelve al amor. Jonás, vuelve a Nínive, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo.